Creció entre locura y amor. ¿Qué harías por traerla de vuelta? En el silencioso pueblo de Plainfield, Wisconsin, la nieve cubría los campos y el viento helado silbaba entre los árboles desnudos. Era un lugar tan tranquilo que nadie habría imaginado que allí nacería el monstruo que inspiraron películas como Psicosis, El silencio de los inocentes y La masacre de Texas. Su nombre, Ed Gein. Ed nació en 1906, en una familia marcada por la locura y el fanatismo. Su padre, George Gein, era un alcohólico violento. Su madre, Augusta, era todo lo contrario, una mujer profundamente religiosa, pero enferma de obsesión por el pecado. Ella le repetía día y noche que el mundo estaba podrido, que las mujeres, excepto ella, eran la raíz de todo mal y que solo obedeciendo a Dios se salvarían del fuego eterno. Desde pequeño, Ed creció aislado. Su madre lo alejó de los niños del pueblo, lo castigaba si hablaba con alguna mujer y lo obligaba a leer pasajes de la Biblia sobre la muerte, el castigo y el infierno. Pero cuando Augusta murió en 1945, algo dentro de Ed se rompió. Su única conexión con el mundo, su madre, había desaparecido. Y el niño reprimido que ella había moldeado con miedo y culpa, se convirtió en un adulto incapaz de distinguir entre la vida, la muerte y la locura. Después del funeral, Ed cerró con llave todas las habitaciones que había usado su madre. Las dejó intactas como si esperara que algún día regresara. Vivía solo, en medio de una casa deteriorada, con paredes cubiertas de polvo, pilas de periódicos y un silencio que poco a poco empezó a llenarse de voces. Voces que, según él, le decían que debía traerla de vuelta. Y fue entonces, en el frío invierno de 1947, cuando el horror de Ed Gein comenzó realmente. Una serie de desapariciones inquietaron a los habitantes de Plainfield. Mujeres solas, de mediana edad, simplemente desaparecían. Pero nadie sospechaba del hombre solitario que sonreía en la ferretería, el que ayudaba a los vecinos y contaba chistes inocentes. Nadie imaginaba que, cuando Ed Gein regresaba a su granja por la noche, no lo hacía solo, porque Ed había aprendido a desenterrar a los muertos. Las noches en Plainfield eran tan frías y silenciosas que hasta el crujir de la madera sonaba como un grito. En su desvencijada granja, Ed Gein vivía entre sombras, con la única compañía de su soledad y de algo más. Porque cada vez que el dolor por la pérdida de su madre lo devoraba, Ed tomaba su pala, encendía una linterna y se dirigía al cementerio local. Durante años, los vecinos lo veían caminar en la oscuridad, con una linterna temblorosa. Decían que iba a visitar la tumba de su madre, pero la verdad era mucho más macabra. Ed Gein abría tumbas frescas, desenterraba cuerpos de mujeres que le recordaban a Augusta y las llevaba a su casa. No por deseo carnal, sino por algo mucho más enfermo. Él quería reconstruir a su madre. Dentro de su granja comenzó a transformar los cadáveres. Cortaba piel, la curtía, la cosía, fabricaba con ella objetos cotidianos, pantallas de lámparas hechas de piel humana, sillas tapizadas con cuero de los muertos, cinturones confeccionados con pezones, tazas de cráneos y una colección de rostros cuidadosamente arrancados y preservados. Rostros que por las noches se colocaba frente al espejo para sentirse mujer, para sentirse su madre. Los periódicos y los investigadores más tarde lo llamarían el carnicero de Plainfield, pero en aquel entonces nadie sospechaba nada. Ed era amable, reservado, hasta tierno en apariencia. Ayudaba a los niños con recados, arreglaba electrodomésticos, contaba historias sobre su infancia. Era el tipo de hombre al que nadie temería, y eso lo hacía aún más peligroso. Sin embargo, su obsesión empezó a crecer. Desenterrar cuerpos ya no era suficiente. Ed necesitaba mujeres vivas, mujeres reales, de carne tibia. Y fue así como la pequeña comunidad de Plainfield, que hasta entonces solo conocía los ecos del viento, pronto escuchó los gritos del horror. En el juicio de 1958, Ed fue declarado incompetente para enfrentar cargos.
Fue internado en el Hospital Central del Estado de Wisconsin, donde pasó el resto de su vida. Los médicos intentaron comprenderlo, pero su mente era un laberinto sin salida. Durante más de una década permaneció allí, leyendo cómics, recortando revistas y manteniendo la misma sonrisa apacible de siempre. Cuando alguien le preguntaba por los asesinatos, Ed respondía con serenidad: «Esas cosas pasaron hace mucho, ya no importan». Murió en 1984 a los 77 años por un fallo respiratorio. Su tumba fue profanada varias veces por curiosos que buscaban llevarse un pedazo del monstruo de Plainfield. Y aunque su cuerpo fue finalmente enterrado bajo vigilancia, su legado enfermizo nunca descansó en paz. Su historia inspiró a los grandes villanos del cine: Norman Bates de Psicosis, Leatherface de La Masacre de Texas y Buffalo Bill de El Silencio de los Inocentes. Tres íconos del horror que nacieron de una sola mente, la de Ed Gein, el hombre que amó tanto a su madre que intentó reconstruirla con los muertos. Pero más allá de la locura, el caso de Ed Gein reveló algo mucho más perturbador: que el verdadero terror no siempre vive en los asesinos, sino en los lugares más tranquilos, en los rostros más amables, en las casas donde todo parece normal hasta que miras detrás de la puerta, porque al final Ed Gein no fue solo un asesino, fue el espejo roto de una sociedad que quiso ignorar la oscuridad hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué opinas tú? ¿Nació Ed Gein siendo un monstruo o fue la soledad y la obsesión lo que lo transformó en uno? Déjalo en los comentarios, y si quieres conocer más historias reales que inspiraron al terror, suscríbete a Misterios Ocultos IA, donde la realidad siempre supera a la ficción. El 16 de noviembre de 1957, la dueña de la ferretería local, Bernice Worden, desapareció sin dejar rastro. Su hijo, que era ayudante del sheriff, notó que el último recibo del día tenía un nombre: Ed Gein, y cuando la policía decidió visitar su granja, lo que encontraron allí rompió para siempre la inocencia de Wisconsin. La noche del 16 de noviembre de 1957, una ligera nevada cubría los campos de Plainfield. El aire olía a frío, pero también a algo podrido. El sheriff y sus hombres se acercaron a la granja de Ed Gein, siguiendo las huellas del último recibo de Bernice Worden. No esperaban un crimen, tal vez una confusión, un robo, pero lo que encontraron dentro no tenía nombre. La puerta principal estaba cerrada, así que un oficial entró por el granero, iluminando con su linterna el interior. Al principio no vio nada, solo herramientas viejas, carne colgada, oscuridad. Pero cuando el haz de luz se movió hacia el centro del cobertizo, el agente soltó un grito que aún recordaría en sus pesadillas. De un gancho metálico colgaba el cuerpo decapitado de una mujer, abierto de par en par, como si fuera un animal de caza. Era Bernice Worden. Su piel había sido desollada cuidadosamente y sus órganos internos vaciados. Los oficiales, horrorizados, corrieron hacia la casa sin saber que allí dentro lo peor apenas comenzaba. La linterna temblaba mientras iluminaban los rincones cubiertos de polvo, libros viejos, basura y cosas que no deberían existir. Una máscara hecha con un rostro humano colgaba de la pared. Un cinturón confeccionado con pezones, un cuenco hecho de cráneo humano, una silla tapizada con piel, y en un cajón una colección de rostros cuidadosamente preservados. Cada pieza contaba la historia de una víctima que nunca tuvo voz. En el dormitorio encontraron algo aún más perturbador: un traje completo hecho de piel femenina, con pechos, rostro y cabellera. Ed Gein lo usaba para convertirse en su madre. Se lo ponía en la oscuridad, caminaba frente al espejo y, según sus propias palabras, así podía ser ella otra vez. Los agentes no daban crédito a lo que veían. Era como si hubieran entrado a una pesadilla viva, a una mente que había cruzado todos los límites entre la vida y la muerte. El olor era insoportable, el silencio espeso. Solo se escuchaba el crujir de la madera y la respiración temblorosa de los hombres que comprendieron que Plainfield nunca volvería a ser el mismo.
Ed fue hallado en un café del pueblo comiendo tranquilamente como si nada hubiera pasado. Cuando el sheriff lo arrestó y le preguntó por Bernice, él respondió con voz tranquila: «Está en mi casa, colgando en el granero». Nadie podía entenderlo, pero lo peor aún estaba por saberse. Durante los interrogatorios, Ed confesó haber profanado al menos 40 tumbas, haber guardado partes humanas por años y usar los cuerpos para crear su propio museo familiar. Su mente estaba completamente perdida entre el amor enfermizo hacia su madre y una necesidad retorcida de tenerla de vuelta. Cuando Ed Gein fue arrestado, el mundo no podía creer lo que escuchaba. La noticia recorrió los Estados Unidos como un eco de pesadilla. En un pequeño pueblo de Wisconsin, un granjero fabricó muebles y máscaras con restos humanos. Los psiquiatras que lo evaluaron quedaron perplejos. Su voz era tranquila, educada, casi infantil. Hablaba de sus crímenes como quien cuenta una historia cotidiana. No mostraba culpa, solo confusión. Decía que no recordaba algunas cosas y que otras las hizo porque mamá lo habría querido así. Los doctores lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide y psicosis profunda. Vivía en una realidad alterna, donde la muerte era solo un estado más de la existencia. Una puerta que podía abrir y cerrar cuando quisiera,